Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Hacia 1868, Bartolomé Mitre cerraba su presidencia retornando del frente paraguayo tras la muerte de su vicepresidente Marcos Paz, víctima de la epidemia de cólera que afectaba a la metrópoli. Para entonces los movimientos respecto a su sucesión ya estaban encaminados y las elecciones de 1868 se perfilaban como una disputa entre liberales, federales y Sarmiento. Surgido como una especie de figura entre figuras, Sarmiento se va a hacer de la presidencia en una reñida elección, dejando en el camino al apoyado por Mitre, su ministro de Relaciones Exteriores, Rufino de Elizalde. Mitre, que tenía cuestas ya 2 décadas de tejes y manejes políticos a sus 47 años, no acusó el cansancio de dar inicio a la unidad nacional y pronto ya estaba electo en el Senado de la Nación. Para el fin de la década del 60 se encontraba en la disyuntiva de ser un observador o un hombre de acción. Y habiendo sido siempre de los segundos, avanzó por el camino de dejar su doctrina de país escrita. Esto, en la época, significaba tener un diario. El inefable poder de los medios. En este episodio aniversario de la banda presidencial vamos a adentrarnos en los años que dieron concepción a esa tribuna de doctrina. Es tiempo de conocer los pormenores en torno a los orígenes del diario La Nación. Yo soy Camila Perochena. Y yo soy Santiago Rodríguez Rey. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos a este episodio especial de La Banda Presidencial, el podcast del diario La Nación sobre los presidentes argentinos. Bueno, pero hoy no tenemos bandas. Hoy no tenemos banda, no tenemos presidentes, pero compramos un diario, una imprenta, la metemos en casa y la vamos a hacer enojar a Delfina, la esposa de Mitre. Uy, cierto, que aguante Delfina, porque encima no es el primer diario de Mitre, pero igual, no es la única a la que el diario de Barto va a incomodar, Sarmiento y Alberdi también. Y Fusion me dijo, mijo, Alberdi nunca va en los títulos. Tremendo ese Jay centenario. Ese era José Claudio Escribano, quien fue periodista, secretario de redacción y subdirector del diario hasta el 2005, con quien tuvimos el placer de charlar sobre la historia viva del diario. Es que la tribuna de doctrina era así, y a veces los ecos de un tipo de prensa de fines del siglo XIX continúan hasta hoy. En este episodio especial vamos a adentrarnos entonces en la historia en torno a los 150 años de la Nación. Que bien podrían ser los 158 de la Nación Argentina. En realidad 157, 158 en septiembre. Sí. De todo eso y algo más vamos a estar hablando en este episodio especial de hoy, así que vayamos al principio. Ficha técnica, ok. Bartolomé Mitre nació el 26 de junio de 1820. No, pero Cam, es el aniversario del diario y no de Mitre. Ah, esto no es la banda presidencial Cierto. específica. Sí. Tenés razón. Mitre Canillita, listo. Mitre, antes de sus emprendimientos editoriales de este lado del Río de la Plata, despuntó su costado periodístico-político en varios de sus destinos de exilio durante los años del rosismo. Tuvo experiencias en Uruguay, Bolivia y en Chile. Acá incluso trabajó con Sarmiento en El Progreso y con Alberdi en El Comercio de Valparaíso. Ya estamos pisando 1851. Urquiza hace su pronunciamiento, rima confederación con organización y batalla de gallos mediante en Caseros vence a Rosas. Tras la caída de Rosas en 1852 tuvo una gran expansión la prensa y los periódicos políticos, comerciales, culturales y científicos. En muy poco tiempo Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades del mundo con más periódicos por habitantes. En 1885, a 30 años de Caseros, por ejemplo, se imprimían ya 25 diarios con circulaciones que alcanzaban los 17.000 ejemplares, es decir, 23 ejemplares por cada 100 habitantes.
Para eso me da dividido, me llevo 2, regla de 3, más de un ejemplar cada 5 habitantes. Un montón. La expansión de la prensa era vista como un síntoma de desarrollo y de una sociedad libre y democrática. Para los gobiernos de la época, la opinión pública era como un tribunal que expresaba la voluntad colectiva de la nación. La idea era que la voluntad nacional se formaba en diferentes instancias, y una de ellas era la prensa. De esto hablamos con Eduardo Zimmerman, historiador e investigador de la Universidad de San Andrés, que no solo es especialista en el periodo que estamos hablando, sino que según nos contó hace 30 años, cuando se cumplieron los 120 años de la Nación, ganó el concurso de ensayos que se hizo con un ensayo sobre el constitucionalismo de Mitre. Mirá vos. Yo creo que la gran expansión de la prensa en la segunda mitad del siglo XIX tiene que ver también con este descubrimiento de los sistemas políticos republicanos democráticos de que la opinión pública es la base del gobierno y que entonces la prensa tiene que ser un instrumento forjador de opinión pública. Ahora, opinión pública también es un concepto que puede tener más de un sentido. Para algunos es la opinión de ciertos círculos, para otros es la opinión del pueblo en general. Entonces ahí también hay disputas sobre qué es opinión pública. La Nación intenta hablarle a veces a un círculo político partidario determinado y a veces apunta a ser la tribuna de doctrina para una sociedad definida en términos más generales. Por eso era tan importante respetar la libertad de prensa, que era vista como un derecho fundamental para garantizar la autonomía de la opinión. Además venimos de los años de Rosas, donde estuviste escribiendo desde el exilio contra el que llamás tirano. Sobre la libertad de prensa en esos años hablamos con Paula Alonso, historiadora e investigadora de la George Washington University. Esta historia tan viva y de una prensa tan activa y tan importante también se debe a que se están respetando principios básicos de libertad de prensa. Incluso en el momento de la presidencia de Juárez Celman, él había tratado de minar la libertad de los diarios en Córdoba, o tratar de regular, si se quiere, la libertad de prensa. Y cuando tratan de hacerlo a nivel nacional, le dicen que de ninguna manera, no, la prensa no se regula. Entonces, bueno, eso también generaba también ciertas cosas, o cierta parte de la vida política de la Argentina del siglo XIX que son interesantes también para resaltar, que de los presidentes o de cualquier persona pública podían decir cualquier cosa. Cualquier cosa, y decían cualquier cosa, ¿no? Que el fulanito está gaga, que Luisa Espeña no puede gobernar, que no tiene memoria, y hace estudios psicológicos de Luisa Espeña que está totalmente incapacitado mentalmente para gobernar, salvo casos muy excepcionales, como decía, en unos meses del 93 se los respetaba completamente. Ahora, ¿qué sucedía? ¿Cuál era la contracara de esa libertad de prensa? Es que si vos eras injuriado, no tenías forma de defenderte, salvo a través del duelo. Entonces, digamos, el honor se defendía a través del duelo. Entonces, cuando hay propuestas de regular la prensa para que no haya injurias públicas, dicen, no, preferimos que haya injurias públicas, el duelo estaba prohibido, se hacía de todas formas, pero esa era una forma de resolver, si se quiere, estas injurias. Pero el respeto a la libertad de prensa era algo sumamente preciado. Los diarios entonces eran muy importantes en la política de la época. Como para tener un ejemplo de cómo los hombres del poder lo veían, en 1878 Roca le escribía una carta a Juárez Celman en la que le decía: «Usted sabe que este pueblo se gobierna y tiraniza con los diarios». El rol de los medios. Entonces, los diarios eran un componente esencial de la vida política, en especial esos diarios que pertenecían a la prensa política. Eran los medios por los cuales cada facción política defendía y presentaba sus ideas. Los diarios no tenían ninguna intención de presentarse como prensa independiente, sino todo lo contrario. Su partidismo era su orgullo, y muchas veces su fuente de financiamiento. Llamamos prensa política, prensa que está no exclusivamente dedicada a la política, aunque algunos más partidarios van a aparecer en épocas electorales únicamente para apoyar una candidatura, pero también hay una prensa política un poco más estable. Son por lo general una media docena de periódicos, y que esos periódicos están detrás de una causa partidaria, y son por lo general tienen un dueño o una serie de dueños, pero es muy clara cuál es su identificación partidaria, y eso la manifiestan de entrada. Entonces, digamos, los diarios del siglo XIX son como lo que generalmente lo llamo un híbrido, son un híbrido entre un panfleto y un diario moderno, es decir, no son independientes, algunos muy pocos dicen querer serlo, pero por lo general ni siquiera pretenden eso, y en realidad también está muy bien visto eso, la idea de que los diarios
son generadores de opinión. Miguel Cané, cuando viaja y empieza a ver, por ejemplo, la prensa americana, vuelve diciendo que esa prensa no le gusta, que es una prensa de mercado, que en realidad el rol de los diarios es el de generador de opiniones. Entonces, la prensa de hace 150 años no tenía mucho que ver a la prensa que conocemos hoy. Bueno, más o menos. Más o menos, sí. Me refiero a que la prensa política no tenía por objeto principal informar a los lectores sobre eventos locales e internacionales o sobre las 10 mejores charcuterías de la ciudad. Eso es cierto. De hecho, en las décadas de 1860 y 1870, la parte principal del periódico estaba formada por las editoriales. Fuera de las editoriales solo había algunos párrafos aislados que contaban lo que sucedía durante el día. Y esas editoriales además muchas veces eran anónimas o se firmaban con un alias. Eso permitía que, por ejemplo, presidentes o ministros participaran de las discusiones públicas y que no se sepa quiénes eran los que estaban escribiendo efectivamente. Claro, sería como si hoy el ministro de Economía tuviese una cuenta de Twitter anónima y opinase. Y más o menos así. Quienes escribían en la prensa eran además actores importantes del mundo político. Todos los hombres públicos tenían sus columnas en los diarios y escribir allí les daba una reputación que necesitaban en la vida política. Los diarios eran, como veremos, un espacio de sociabilidad importante para los políticos. Otra función que cumplían los diarios, o mejor dicho, las redacciones de los diarios, era de ser centros de nucleamiento, de formación, de sociabilidad política, diríamos. Entonces yo creo que jóvenes universitarios hacían sus primeras armas en la prensa, pero a la vez se integraban, al integrarse las redacciones de los diarios, a núcleos políticos. Los diarios eran parte de un engranaje del sistema político. Al integrarte a un diario te estabas integrando en cierto modo a la vida política. O sea que esas dimensiones de el hombre de prensa, el político o el abogado muchas veces se conjugaban en una misma persona y iban intercambiando esos roles en esos lugares. Muy bien, ahora que tenemos un panorama de la prensa en el momento, vamos a cómo nació la nación. Mitre Poscaseros, en un estado de Buenos Aires fuera de la Confederación, es redactor del Nacional y de Los Debates, donde primero es socio minoritario y luego dueño en 1857. Entonces, si bien ya podríamos empezar a hablar de la nación, hay una experiencia previa y en particular hay un diario que lo precede y con el que está muy emparentado. Tanto que compartieron living de edición y muchas veces se plantea una continuidad entre ambos. Ese diario se llamó La Nación Argentina y nació en septiembre de 1862, semanas antes de que Mitre llegue a la presidencia. El fundador y director del diario iba a ser José María Gutiérrez, que era, o casualidad, secretario de Mitre. Había otros diarios en el país, por supuesto, pero entre el triunfo en Pavón y de la mano de las intervenciones federales que se dieron hasta su elección, los liberales fueron suprimiendo la prensa federalista. Victoria Barata, historiadora e investigadora del CONICET, en su tesis de doctorado trabajó con La Nación Argentina y nos cuenta algunos datos del predecesor a La Nación. Hasta cierto momento los intereses del liberalismo se veían para el mitrismo bien representados en otro periódico que era El Nacional, del cual Gutiérrez también había formado parte, pero ya para 1862 no era así. El Nacional expresaba distintas posturas sobre la federalización de Buenos Aires, no era tan confiable ya para la postura mitrista, que era favorable a esa opción, y entonces el mitrismo decide crear su propio órgano de prensa y así nace La Nación Argentina. El mitrismo va a perder en ese momento la disputa por la federalización de Buenos Aires. El autonomismo, que está en parte representado en ese periódico que era El Nacional y fundamentalmente en el periódico más vendido en ese momento, que era La Tribuna, es quien va a poder imponer su postura. Buenos Aires, por el momento, no iba a ser federalizada. Recordemos que el gran tema no resuelto de la Argentina en este momento de la historia es ¿qué hacer con Buenos Aires? Bueno, en ese momento, 50 años antes, 150 después... Todavía no sabemos. La discusión en torno a dónde se asentaba el gobierno nacional no iba a ser resuelta hasta 18 años más tarde. Durante su gobierno, la Nación Argentina se convirtió en un órgano de defensa del gobierno, en particular la posición en torno a la Guerra del Paraguay. No se pierdan el libro de Victoria, La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional. Y a partir de 1864 a 1865, el periódico La Nación Argentina se dedicó a defender la postura de Mitre en la guerra contra Paraguay. Es decir, a defender básicamente la participación argentina en la guerra y el Tratado de la Triple Alianza. Es importante marcar
que al momento de comenzar la guerra y al momento de firmarse el tratado, no solo la Nación Argentina, es decir, el diario mitrista, apoyó esa firma del tratado, sino que otros periódicos muy importantes, entre ellos La Tribuna, que era el más vendido y representaba a la otra facción del liberalismo, el autonomismo, también apoyó el ingreso a la guerra. Una cuestión importante para Mitre era consolidar una identidad nacional. La nación argentina colaboró en construir una idea de nación y un relato sobre el pasado de esa nación. Pero lo que progresivamente va a aislar al periódico La Nación Argentina de otros periódicos importantes de la época es en la defensa que hicieron del accionar de Mitre durante la guerra contra Paraguay. Si bien La Tribuna y otros periódicos muy importantes al comienzo de la guerra habían estado a favor de que Argentina firmara el Tratado de la Triple Alianza, con el correr de la misma, sobre todo después de la derrota de Curupaytí, los gastos que se hacían excesivos, el tiempo de guerra que se había prolongado mucho más allá de lo esperado, hacen que el resto de los periódicos autonomistas alejen un poco su postura de la Nación Argentina sobre la guerra y se vuelvan bastante críticos de Mitre. En primer lugar, la Nación Argentina se dedicó a difundir un discurso de unidad nacional, cuyo punto de base había sido la batalla de Pavón, pero que podía remontarse hacia la Revolución de 1810. También una nación que reconocía el acuerdo de Mitre con Urquiza, posterior a Pavón, y que excluía de alguna manera, consideraba traidores a la patria a quienes se oponían a esa reciente unidad. Los federales que se levantan en armas a partir de finales de 1867 y los intelectuales que apoyan a Paraguay contra Argentina, fundamentalmente Juan Bautista Alberdi. Justamente sobre esta tensión entre Mitre y Alberdi, Claudio Escribano nos contó una gran anécdota. Cuando entré en el diario, el primer secretario que me dio una indicación se llamaba Miguel Ángel Fulle. Fulle había entrado en la corresponsalía de La Nación en 1901. Quiere decir que había trabajado en La Nación en los últimos 5 años de Mitre todavía con vida. Puedo contar dos observaciones, que fueron las 2 primeras observaciones que me hizo alguien en la redacción de La Nación. La primera concernía a una galería de hechos que se iban a producir durante las fiestas de carnaval. Me dio una parva de papeles y me dijo: haceme una cartelera de bailes de carnaval. Yo hice la cartelera y se la entregué, y de pronto me dijo: mijo, y me llamó, había marcado una línea. Esa línea, recuerdo perfectamente, decía así: Federación Argentina de Box, 2 puntos, a las 21:30, coma, en Castrobarro 75, coma, gran baile de disfraces. Entonces, había tachado una palabra y me dijo: baile de disfraces. Si es gran, no lo sabemos. Si es gran, lo podremos decir pasado mañana, porque claro, yo me había sujetado a lo que decía la Gacetilla, que sería un gran baile de disfraces. Y él me hizo notar muy bien cómo vamos a decir, cómo vamos a adjetivar sobre la magnitud de una reunión si todavía no se ha realizado. Si ha sido gran, ya vamos a tener la oportunidad de contarlo. La segunda observación concierne a un hecho histórico importante. Ustedes saben que Mitre, dentro del mundo político en el que él se movió toda la vida, tuvo por momentos dos adversarios con los cuales los enfrentamientos fueron muy nítidos. Uno, Sarmiento,
tuvo grandes agarradas con Sarmiento, pero estas agarradas estuvieron mitigadas por la amistad de Sarmiento con el hijo de Mitre, que se llamaba Bartolito. Más duro fue el enfrentamiento con Alberdi, y tal vez con el fantasma de Alberdi, porque las controversias entre Mitre y Alberdi se reavivaron después de muerto Alberdi con su libro póstumo El crimen de la guerra. Y Fuges me dijo: mijo, y esta fue la segunda observación, mijo, Alberdi nunca va en los títulos. Esto se prolongó tanto tiempo, pero tanto que yo recuerdo que en los años en que fui segundo jefe de editorialistas, entre 1968 y 1981, en que me hice cargo de la Secretaría General de Redacción del diario, no recuerdo nunca que hubiéramos mencionado a Alberdi en un editorial. Era el inspirador de la Constitución argentina, el autor del sistema rentístico liberal de la Constitución, el autor de las bases, tal cual. Bueno, eso se disipó en los años 80 como aquella política editorial de la Nación de oponerse al retorno de los huesos de Rosas a la Argentina, aquello de que la América ni el polvo de tus huesos tendrá. Por lo general, las editoriales del diario se dirigían a redactores de la oposición o a los propios simpatizantes, excepto en épocas de campaña electoral, cuando se intentaba persuadir a un público más amplio. Y esto llegó en la segunda mitad de 1867, cuando comenzó a cambiar el foco de la nación argentina y dejó de ser un poco la guerra del Paraguay y pasó a concentrarse en la elección del 68. Y es ahí donde la nación argentina también tiene que cambiar un poco el foco de su discurso, porque se acercan las nuevas elecciones a presidente, y ya para 1867, 1868, los periódicos se dedican a defender explícitamente candidaturas. Como vimos en el episodio 3 de la banda presidencial, la elección no sale como Bartolomé Mitre planeaba, y Rufino de Elizalde no se queda con la banda, sino que el que se queda con la banda es Domingo Faustino Sarmiento, que va a llegar por fin a la Rosada. En la transición es muy interesante ver el tipo de lenguaje que se emplean. Obviamente Mitre defendiendo su legado como presidente y Sarmiento atacándolo, y la forma que lo ataca es diciendo que hubo corrupción, que le están dejando un montón de deuda pública, que hay un montón de empleados estatales que habían sido puestos por Mitre, y Mitre defendiéndose, ¿no?, de lo que él ha dejado, de lo que él ha armado, de los ataques a Sarmiento, de que Sarmiento está utilizando esto para él echar empleados públicos y poner a sus amigos. Digamos, defender un diario para defender tu reputación, defender tu presidencia, defender tu relato, defender tus valores, es fundamental en el siglo XIX. No hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, desde la oposición, tener un diario propio no es lo mismo que hacerlo desde el oficialismo. A fines de 1869, José C. Paz funda La Prensa tras su experiencia en el semanario El Inválido Argentino, creado para asistir a los lisiados de la Guerra del Paraguay. La transición entre la nación argentina y la nación fue casi sin sobresaltos. Cambiaban los objetivos, de defensa de un presidente a tribuna de doctrina, pero, por ejemplo, el folletín de entregas que venía entregándose con la nación argentina continuó con la nación. El diario se funda el 4 de enero de 1870. Alguien podrá decir, pero no pudo tener otra mejor idea, Mitre, que fundar una empresa que luego sería una institución el 4 de enero, una fecha en la cual la gente no está precisamente, estaría en quintas, en otros lugares que en la ciudad en la cual el diario se editaba. Lo que ocurre es que tuvo problemas de orden financiero, pensó editar el diario en algún momento del segundo semestre de 1869 y lo terminó sacando a la calle el 4 de enero. Los primeros números se hicieron en la casa de quien dirigió la Nación Argentina, que fue José
María Gutiérrez, y después se editó en la casa de Mitre hasta 1885. Es extraordinario cómo la mujer de Mitre murió, Delfina, en 1882. Aguantar al marido que está haciendo un diario, pero además hay que armarlo, sacarlo a la calle en el propio domicilio. Hay que visitar esa casa de Mitre al lado de lo que fue la sede del diario desde 1885 hasta diciembre de 1979. Porque eso es una de las casas más antiguas de Buenos Aires. Cuando aparece La Nación ya hay unos 18 diarios en Buenos Aires y dentro de esos 18 hay media docena que son diarios que están detrás de una causa. La Nación no deja de ser la causa de Mitre, solo que toma otro matiz con esta nueva etapa opositora. Obviamente su proyecto como presidente es generar la nacionalidad argentina, ¿no? Entonces la nación argentina. Lo trata de hacer a través de su partido, a través de su política. Pensemos, por ejemplo, en cosas de políticas públicas, ¿no? La expansión de ferrocarriles al interior, ¿no? Son cosas que trata de él generar desde su presidencia. Y lo que él mismo dice cuando anuncia la salida de la Nación es que ahora con la Nación basta, no hay que decir la Nación Argentina, ¿no? Que la Nación Argentina es como una redundancia. Entonces es la Nación y con eso es suficiente. Había pluralidad, había diversidad de opiniones, mucha gente escribió en La Nación, muy buenos columnistas, muy buenos escritores, y al mismo tiempo cumplía una función de ser instrumento partidario. Hay un artículo de un historiador australiano, Tim Duncan, que escribió sobre la prensa política, más sobre la prensa roquista, sobre el diario Sudamérica, de fin de siglo, pero que define en una frase muy bien lo que era este doble juego de la prensa. Él decía: los diarios están continuamente jugando a ser a veces el pensador y a veces el guerrero. Entonces en ese doble juego se mueven continuamente, ser el pensador y ser el guerrero. Hay pluralidad de ideas, pero cuando hay que ir a la batalla se convierten en el instrumento de un político concreto. La otra referencia muy al punto de eso es una carta que Ramón Cárcano le envía a Juárez Selman, cuando Juárez Selman va a llegar a la presidencia, y le dice: nunca deje de tener un diario, tenga su diario. Un diario es para un político como el facón para un gaucho pendenciero. El diario es un instrumento de batalla, es una tribuna de doctrina, es un ámbito donde se discuten ideas, pero es también un instrumento para ir a la lucha política. Sin embargo, sabemos que Bartolomé no es de quedarse quieto y con el diario su tribuna no es suficiente. En 1874 organiza la Revolución, que fracasa, lo que deriva en su condena a muerte primero, prisión después, amnistía al poco tiempo y un boom de ventas para el diario. En las décadas del 80 y 90 el diario La Nación comenzó a modernizarse. Sin embargo, no perdió su carácter político. La diferencia era que ya no se restringía a ser un órgano partidario, ofrecía información extra además de su punto de vista. Tenía, por ejemplo, una sección literaria que era muy prestigiosa. La otra parte interesante de esta prensa del siglo XIX es que se hablan entre ellos, ¿no? Entonces, uno para entender qué está pasando no puede leer un solo diario, tiene que ir a leer los 4 o 5 o 6 diarios principales porque realmente dialogan entre ellos, ¿no? Sobre todo los que salen a la mañana con los que salen a la tarde. Entonces, durante la presidencia de Sarmiento tenés La Tribuna y El Nacional, que son pro Sarmiento, y tenés La Nación y La Prensa, que son los opositores. Cuando llegamos a la década del 80, bueno, Mitre también va a ser opositor a Roca, obviamente, y a Juárez Selman. Entonces, ahí también vas a tener la Tribuna Nacional, o la Tribuna y la Tribuna Nacional, o Sudamérica versus El Nacional, que se vuelve opositor ahora al roquismo, y La Nación. Entonces, digamos, siempre vas a tener como este juego, pero La Nación va a quedar siempre como opositora, digamos, porque está perdiendo las elecciones, digamos, ¿no? Entonces tiene un mini minuto de acuerdo político con Roca para la elección del 92, pero eso se disuelve muy rápidamente. Pero la diferencia es que cuando uno mira los otros diarios, Sudamérica sobre todo, que es el diario de Juárez Selman, incluso depende de quién está dirigiendo la Tribuna Nacional de Roca, o el mismo El Nacional, son cuchilladas los que se pegan. O sea, es como se hablan, y realmente ellos se ven a sí mismos como que están son gladiadores en el espacio público. Entonces La Nación tiene esta pretensión de tener un estilo más calmo, más reflexivo, lo cual no indica que el vocabulario es bastante más
más calmo que el de los otros que son muy aguerridos. Eso no significa que sea independiente, como hoy se trataría de pensar en un diario moderno, aunque es discutible cuán independientes son los diarios modernos, pero y es un poquito más allá que la prensa, el diario de la prensa, que dice, bueno, llegado un momento voy a decir a quién apoyo. Su crítica al gobierno es constante, pero es un estilo más reflexivo que ser aguerrido. El principal competidor de La Nación era La Prensa. Ambos diarios salían a la mañana, a diferencia del resto de la prensa política que lo hacía por la tarde. Sudamérica, uno de los diarios que apoyaba a Juárez Celman, llamaba despectivamente Los Vejetes al diario La Nación. Vejete a un diario que no llegaba a las 3 décadas contando los años de La Nación argentina. Con la llegada del fin de siglo se produjeron cambios políticos, tecnológicos y de administración. El diario pasó a ser administrado por Bartolomé Mitre y Bedia, Bartolito, en los 80s y luego por Emilio Mitre desde mediados de los 90s. Bartolito no se alejó de los medios y fundó en 1898 la revista Caras y Caretas. Con la llegada del cambio de siglo, los Mitre y el diario siguen siendo claves en la política argentina. Yo creo que La Nación a principios de siglo cumple un papel muy importante porque se inserta en un muy cambiante contexto político que tiene que ver con la crisis dentro de lo que podríamos llamar el aparato roquista, digamos. El conflicto entre Roca y Pellegrini lleva a Pellegrini ahora a pasar a la oposición y encabeza una nueva conformación política. Se va a aliar con otro nuevo partido, que es el Partido Republicano, liderado por Emilio Mitre. Bartolomé Mitre en el año 2 anuncia su retiro de la política y Emilio Mitre va a pasar a encabezar el mitrismo. La Nación se convierte entonces en el instrumento de esta nueva coalición que va a ser muy importante en las elecciones en los años 4, 6 y 8. Van a alcanzar representación, esa alianza, esa coalición republicano-autonomista va a alcanzar una representación muy fuerte en la Cámara de Diputados, llevando al Congreso a gente muy importante y convirtiéndose en una fuerza de oposición. O sea que incluso después del retiro de Bartolomé Mitre, La Nación sigue cumpliendo ese papel de ser el instrumento de esta fuerza opositora. La prensa que se presentaba como independiente es de los primeros años del siglo XX. En el caso de La Nación, esta transición entre diario de barricada a diario moderno va a ser un proceso que lleva casi 40 años y se da en un punto específico. El cambio respecto a la primera época tiene un momento definido. ¿A partir de qué momento? A partir de 1909. En 1909 muere Emilio Mitre, que ha sido director del diario desde 1894-1895, sucede a su hermano Bartolomé Mitre y Bedia. Y Emilio Mitre, él es un político, porque si no hubiera muerto en 1909 es posible, él era uno de los políticos más gravitantes del Partido Republicano, que había sido el partido que habían acaudillado entre otros Manuel Udaondo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y se especuló mucho que de no haber muerto en el 9 Emilio Mitre, él tal vez hubiera cumplido el papel que cumpliría en 1910 Roque Sempeña, es decir, el de un conservadorismo progresista modernizante, que se resumía en aquella expresión que se adjudica a Roque Sempeña: si el cambio es inevitable, que el cambio sea con nosotros, no contra nosotros. Pero Emilio Mitre muere en 1909. En 1909 La Nación se constituye en sociedad anónima por primera vez y ahí está claro que decide ser un diario de defensa del interés general y no de una bandería en particular. De modo que 1909, ese es el año de un cambio histórico que se mantiene hasta hoy, después de 110 años. De esta etapa de unos 40 años que repasamos, una palabra que aparece repetidamente es la palabra liberal. A fin de cuentas, el grupo político de Mitre, en un principio, era el Partido Liberal. Las palabras liberalismo y liberal en el siglo XIX se utilizaban para definir una variedad muy amplia de ideas, hombres e instituciones. Mitre postulaba como principio salvador el de la libertad absoluta. Para ello fundó lo que se había llamado el Partido de la Libertad.
Le preguntamos a Eduardo Zimmerman sobre el concepto de liberal y el diario La Nación y nos dijo esto. Yo creo que era, digamos, si uno deja de lado la utilización partidaria de la palabra liberal, que uno podía identificarla a las fuerzas políticas del partido mitrista como el Partido Liberal, había una concepción del término liberal mucho más amplia, que era compartida por casi todas las agrupaciones políticas, digamos, de las 2 o 3 últimas décadas del siglo XIX. Era difícil que alguien se identificara como abiertamente antiliberal. Entonces, dentro de esa concepción amplia del liberalismo, La Nación era claramente un diario liberal, compartía muchos de los principios que esa concepción amplia del liberalismo tenía, una visión muy optimista sobre el progreso, sobre dónde operaban los resortes del progreso, sobre la organización constitucional del país, sobre acuerdos básicos en política, en institucionalidad y en economía, digamos, y en cultura, que conformaban un paraguas amplio de lo que el liberalismo quería hacer. La Nación en ese sentido era liberal. Pero a lo largo de los años va cambiando algunas posiciones. Con la llegada de Emilio Mitre a la dirección, ya a comienzos del año 20, Mitre estuvo asociado a la ley Mitre sobre regulación de las tarifas ferroviarias. La Nación tiene una fase de argumentación en favor de una intervención del Estado más activa en la regulación de la economía, también sobre la protección económica, arancelaria, o sea que hay matices y cambios a lo largo del tiempo. Claro, no es que siempre fue un diario liberal, por decirlo. No, si en estas últimas dos referencias, si uno entiende por liberalismo, solo liberalismo económico. En esa concepción más amplia de liberalismo, yo creo que sí, que La Nación ha mantenido una larga trayectoria de acuerdo con ese paraguas amplio de una concepción liberal. Y aprovechando sus años de redacción, le preguntamos a Claudio Escribano por la influencia de la figura de Mitre en la redacción. Yo creo que ha habido un culto que fue muy vivo por la memoria de Mitre hasta los años 80. Diría que hay un punto de inflexión, 1990-1995, desde entonces el diario no tiene presente de la manera en que lo tenía hasta entonces a la figura de Mitre. Se prolongó ese culto por su figura tan vivo por 90 años. Hoy eso se prolonga de otra manera. No se habla del mandato de Mitre, se habla en todo caso de que La Nación fue fundada con un ideario liberal conservador. Mitre fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Era la provincia donde los intereses ganaderos eran muy fuertes, que Mitre defendió como un caudillo de la provincia de Buenos Aires. Les agradecemos a Paula Alonso, Eduardo Zimmerman, Victoria Barata y José Claudio Escribano por participar de este episodio especial. Les recomendamos leer Construcciones Impresas, un libro compilado por Paula Alonso sobre la historia de la prensa en estos años del siglo XIX. También les recomendamos pasar por el Museo Mitre en calle San Martín 336 de la capital federal. Es una casa única en Buenos Aires y ni qué decir por el acervo del material histórico en el cual trabajan historiadores, trabajan estudiosos y viene gente del extranjero para revisar ese material único que está realmente maravillosamente bien organizado. Y aquí yo paso un aviso para el personal. Son algo más de 20 personas del Museo Mitre que cumplen una función que realmente es admirable. Lo digo como presidente de una asociación en formación, que es la Asociación de Amigos del Museo Mitre. Y pasado el aviso parroquial y grabado con un busto del Barto que nos observa desde la redacción y que se debe preguntar si esto después se escucha en un fonógrafo, mi nombre es Camila Perochena. Y yo soy Santiago Rodríguez Rey. Chao. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.